Amén. No hay que pensar que la alabanza es un relleno en nuestras reuniones, no, la alabanza es algo muy importante para el corazón de Dios. Dios lo aprecia muchísimo y para el diablo también significa mucho cuando alabamos al Señor. La Biblia dice que la alabanza hace callar al enemigo y al vengativo. Así es que por un lado Dios se goza, Dios se alegra, Dios disfruta de la alabanza de sus hijos. Por otro lado el diablo está chitón, calladito, imposibilitado mientras estamos alabando también al Señor. Amén. A veces Él, y siempre hemos dispuesto esto por la palabra, Él está enviando dardos de fuego y hablando a nuestra mente, pero si comenzamos a alabar a Dios, si comenzamos a glorificar al Señor con música o sin música, cantando o de tu corazón soltando palabras que alaban al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, entonces vas a darte cuenta que Satanás inmediatamente va a callarse, porque la alabanza, dice la palabra, hace callar al enemigo y al vengativo. ¿Quién es el enemigo nuestro? Satanás. Pues no hay otro enemigo, Él es el enemigo nuestro, el vengativo, el que quiere vengar lo que Dios hizo con él cuando se rebeló, se levantó en contra del Padre y Dios en una la echó. Entonces Él quiere vengarse de eso y hacer daño a la iglesia. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y recuerda que la autoridad que Jesucristo ganó la ha dado a la iglesia. La autoridad que Jesús ganó en la cruz del Calvario cuando derrotó a Satanás y lo exhibió públicamente, esa autoridad, ese nombre que está sobre todo nombre, le pertenece a la iglesia. Y la autoridad está en la iglesia. Amén. Dije que la autoridad está en la iglesia. No está en el cielo, Él está ahí, pero su cuerpo está aquí. Y aquí es donde tenemos que ejercitar esa autoridad y tenemos que reinar en vida. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios esta noche, a seguir disfrutando de lo que estamos recibiendo. El día domingo Dios nos bendijo grandemente, estuvimos aprendiendo acerca de los dos montes que hay, el monte de Sinaí y el monte de Sión. ¿En qué monte estamos nosotros, iglesia? En el monte de Sión, ¿verdad? Vamos a ver algunas cositas que se quedaron por ahí, algunos detallitos, pero lo que nos parece detallitos a nosotros no es tan solo detallitos, porque Dios, como dijo el Señor Jesús, cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, y ni una tilde, ni una coma, o sea, no hay casualidades, y todo lo que está ahí en la palabra, aunque sea pequeños detallitos, tienen cosas que enseñar a nuestra vida. Así es que hoy vamos a ver algunas de esas cosas que no las hemos podido ver el día domingo y disfrutar de la sabiduría de nuestro Dios. Vamos al libro de Hechos capítulo 2, versos 1 y 2. Leíamos el día domingo en la versión de la Biblia del jubileo, y ahí vamos a leer una vez más Hechos capítulo 2 y leemos versículos 1 y 2. Y dice la escritura: cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en el mismo sitio, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hablábamos del primer Pentecostés, que es el Pentecostés del Antiguo Testamento, del monte Sinaí, donde Israel estaba de pie, y esta era la primera celebración, y ellos celebraban el Pentecostés porque se estaba dando la ley. O sea, cuando llegó el tiempo de la celebración de esta fiesta, a los 50 días de haber celebrado la fiesta de las primicias, entonces eso se le llama la fiesta de Pentecostés. Y hoy los judíos celebran que en Pentecostés Dios les dio la ley. En el Nuevo Testamento, que hemos leído en Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2, el asunto es distinto. Este es el verdadero Pentecostés realmente, el Pentecostés que está conforme a la voluntad del Padre, conforme al nuevo pacto, conforme a Jesucristo, conforme al propósito de Dios para nuestra vida. En el Pentecostés del Nuevo Testamento se dio ya no la ley. ¿Qué se dio en el Pentecostés del Nuevo Testamento? Se dio al Espíritu Santo. Y no hubo ni oscuridad, no hubo miedo, no hubo nada de lo que hubo en el primer Pentecostés, en el Sinaí. Ahí vimos en la palabra de Dios que cuando vino la mañana hubo truenos, hubo relámpagos, hubo espesa nube, hubo sonido de bocina muy fuerte, se estremeció todo el pueblo y Moisésito estaba que temblaba, ¿verdad? Él dijo: estoy espantado de todas las cosas que estoy viendo. Eso fue horrible, deprimente, traumático, todo lo que estaba pasando cuando se dio la ley.
Sin embargo, en el Nuevo Testamento lo que hay y lo que la palabra de Dios nos dice, que vino un estruendo del cielo, un viento vehemente con ímpetu, pero llenó toda la casa donde estaban sentados los discípulos esperando la promesa del Padre. Ahora este viento vehemente y todo esto que relata el libro de Hechos nos muestra el deseo de Dios de entrar en la vida de sus hijos, ya no de estar operando externamente, sino venir y posesionarse en el corazón de cada uno de los ya creyentes, porque ellos recibieron el Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas y pudieron predicar el Evangelio, en el caso de Pedro, y ese día nacieron de nuevo 3,000 personas. En el Pentecostés del Antiguo Testamento murieron 3,000 personas. 30 días después que se dio la ley. En el Nuevo Testamento nacen de nuevo 3,000 personas. El mismo número, no es coincidencia. Quiere decir que la ley mata y el Espíritu da vida. ¿Ok? Eso es precioso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, todas las cosas que se mencionan en Éxodo 19:16, que ya habíamos visto, son emblemas de juicio. No se encuentran sucediendo en el libro de Hechos. En Hechos es bendición. En el caso de los creyentes vino otra vez, repito, un viento recio que sopla, y vino el Espíritu Santo mostrando la vehemencia del deseo del corazón de Dios de querer posesionarse en el corazón de sus hijos. ¿Cuántas personas habían en el aposento alto? Este es un detallito que a veces no le damos mucha importancia, pero aprenderemos cosas acerca de esto. ¿Cuántas personas estaban aproximadamente, como dice la Biblia, en el aposento alto? En Hechos capítulo 1 vamos del verso 13 al verso 15. Hechos 1 del 13 al 15. Y entrados subieron al aposento alto. Estamos en Hechos capítulo 1 versos 13 al 15. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El verso 15 dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Digan 120. Okay, para recordar este numerito que se menciona aquí. El aposento alto es la casa que fue construida en el monte de Sión, en la parte más alta, en la punta, por eso se le llama aposento alto. Estaba en las alturas, dirían. Por eso hoy cuando decimos que vamos a visitar a alguien en un tercero, cuarto, quinto piso, decimos vamos al aposento alto, está más cerca del cielo, ¿no? Porque algo tiene que ver con esto. El aposento alto estaba en la punta del cerro de Sión o del monte de Sión. Entonces ahí habían construido este ambiente, y ahí estaban todos los que la palabra de Dios nos enseña: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés y todos los demás, la madre de Jesús y sus hermanos, y ahí eran aproximadamente 120. La ley fue dada al pie del monte, ya recordamos, y el pueblo estaba de pie. ¿Y qué hubo? Muerte. Pero en el aposento alto dice que estaban, ¿qué? Sentaditos en una casa, ya no en un monte expuestos externamente, estaban en una casa. Y la casa, hemos dicho, habla de ¿qué? De familia. Hay un padre, hay hijos, hay interacción, hay amor, hay perdón y todo eso. En Israel, en este tiempo actualmente, si tú te das un paseíto por ahí, algún día que te animes a visitar Israel, entonces todavía puedes ir y visitar este lugar, y han construido ahí un ambiente que le llaman el aposento alto. No es el mismo aposento alto obviamente, pero ya siquiera más o menos para tener idea de que ahí estuvo. Ahí lo han hecho en la punta del monte de Sión. Entonces ahí está un sitio que le llaman el aposento alto. No quiere decir que sea el mismo que hubo el original, pero por lo menos ahí está arriba en la punta del monte. Ok. Los números siempre son importantes en la Biblia. Estamos hablando de 120. Hay lo que se llama dentro de la Biblia la ciencia de la numerología, ¿verdad? Es decir, los números nos dicen cosas, los números tienen su significado. Por ejemplo, el 1 ¿de qué habla? De unidad. El 2 ¿de qué nos habla? De acuerdo. El 3 ¿de qué nos habla? De resurrección, o como alguien dijo, completación. No sé si esta palabra está aprobada por la Academia y la Lengua, pero ya, algo muy completo. O resurrección. El número 4 habla de qué? El número 4 representa a la tierra,
y sus 4 puntos cardinales, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste. Es la tierra, el número 4. El número 5 nos habla de la gracia. Digan, gracia de Dios. El 5 nos habla de la gracia de Dios. El número 6 es el número del hombre. El número 7 es el número de la perfección. El número 8 es el número de un nuevo comienzo. El número 9 es un número de juicio, o a veces se le atribuye también al Espíritu Santo. Y el número 10 es el número de la ley o de las ordenanzas. Entonces, los números tienen su razón de ser y los números tienen su significado. 120, ¿cuándo fue la primera mención que se hace en la Biblia acerca de 120? Cada vez que se habla por vez primera de algo, de algún tema, de algo en las Escrituras, esto se llama en la hermenéutica o en la interpretación bíblica la ley de la primera referencia. La primera vez que se menciona algo siempre es importante ver de qué se trata, porque hay un mensajito. Siempre hay cosas que nos quiere decir la palabra de Dios. Cada vez que se menciona algo por primera vez, por ejemplo el número 120, o se menciona por primera vez la sangre de Cristo, o cualquier otro tema, por primera vez se aplica el principio bíblico de interpretación que dice que hay que escudriñar y tener en cuenta la ley de la primera referencia. Ahora, ¿dónde encontramos primeramente esta cifra de 120? En Génesis capítulo 6, verso 3. Esa es la primera mención. En Génesis 6:3 dice: dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Ahora, esto literalmente y naturalmente habla del fin de la vida del hombre física, pero representativamente y simbólicamente, este 120 en este contexto que nosotros estamos viendo, habla del fin de la ley y el comienzo de la gracia. Es decir, se acaba el esfuerzo humano, se acaba la vida humana y comienza la vida de Dios, comienza la oportunidad de Dios de expresar su gracia. Es decir, se acaba la ley y comienza la gracia. ¿Ok? Es el fin del esfuerzo humano y es el comienzo del descanso, del reposo en Dios. En ese contexto podemos mirar el 120 que está en Génesis capítulo 6, verso número 3. ¿Dónde más hallamos este término 120? Para aprender algo que nos va a ayudar, nos va a ministrar hoy en nuestra vida. También se halla este número 120 cuando Salomón había construido ese fastuoso, hermosísimo templo para honrar ahí a Dios, y estuvieron haciendo la dedicación del templo. Entonces ahí había, dice, 120 sacerdotes. No es coincidencia, 120 sacerdotes. Entonces ahí encontramos también este número en la dedicación del templo de Salomón. ¿Qué hacían los sacerdotes? Estaban cantando al Señor. ¿Y qué cantaban al Señor? ¿Quieren saber qué cantaban los sacerdotes al Señor? Algunos nomás, a otros no les interesa, ¿no? Hermanos, ustedes son reyes y sacerdotes también, pues está bien para que sepan de qué se trata el asunto cuando los sacerdotes cantan. Bien, les voy a mostrar qué es lo que ellos cantaban. Había entonces en el tiempo de la dedicación del templo 120 sacerdotes, ahí estaban cantando. ¿Qué cantaban al Señor? Según de Crónicas 5, 13 al 14, dice que cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, o sea, cantaban esta canción, ¿verdad? Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Kitokile olan hasdo. Kitokile olan hasdo. Eso es en el hebreo, esta expresión, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Eso era lo que cantaban los sacerdotes. Ahora, hoy que somos reyes y sacerdotes nosotros, porque el Señor nos ha hecho así, dice la palabra que por su gran amor Él nos lavó, nos limpió, y con su sangre hizo eso y nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre. Entonces hoy podemos cantar, Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, dice, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí. En el hebreo dice, no podían estar los sacerdotes en pie. Esa traducción, estar allí, no está tan buena. En el original dice que los sacerdotes no podían estar de pie ministrando,
por causa de la nube de gloria que invadió el ambiente ahí en el tiempo de la dedicación del templo, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces estaban los sacerdotes cantando que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. La gloria de Dios viene y llena la casa, porque estaban cantando de la bondad y la misericordia de Dios. Hermanos, cuando cantemos, cuando abramos nuestras bocas, cuando nos unamos en cánticos que hablen de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios, sabes, tu vida va a ser llena de la gloria de Dios. Tu vida va a experimentar de la gloria de Dios. Porque el Señor tiene principios en su palabra, el Señor nos muestra cosas en su palabra y hemos sido hechos para alabanza de la gloria de su gracia. Quiere decir que cuando alabamos a Dios, algo el Señor va a hacer. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a darnos su gloria, va a manifestar su gloria, va a impregnar su gloria cuando alguien está hablando de su bondad y de su fidelidad y de su misericordia. Cada persona, cada hijo de Dios que edifica su vida en estas dos verdades, edifica su vida, su servicio, su ministerio y enfatiza estas dos verdades, que Dios es bueno y que su misericordia o Gesed es para siempre, entonces Dios va a manifestar su gloria, Dios va a manifestar su bendición sobre esta persona, Dios va a llenar su vida con su gloria. Cuando escuchamos que Dios es bueno y su misericordia para siempre, la palabra misericordia está relacionada con lo que estamos estudiando nosotros últimamente. Es Gesed, en el hebreo es Gesed y es gracia. El Nuevo Testamento de los judíos en este tiempo, donde nosotros tenemos la traducción misericordia, ellos tienen la palabra Gesed, donde tenemos la traducción de gracia, ellos tienen la palabra Gesed. Y Gesed ha sido traducida en el Antiguo Testamento también como misericordia. O entonces es misericordia o es gracia de Dios para cada uno de nosotros. Entonces alabemos a Dios porque Él es bueno y su gracia es para siempre. Dios es un Dios de gracia. Ha hecho un pacto firme, permanente, que ya no puede dar vuelta atrás. Un pacto que está hoy legal y es un pacto que está hoy operativo y es un pacto que todo aquel que se acerca a Jesucristo puede entrar a ese pacto y disfrutar de las dádivas de Dios a causa de su voluntad y de la obra perfecta de Jesucristo. Entonces, Dios es bueno y su misericordia o su gracia es para siempre. Amén. Yo he aprendido esto por la palabra de Dios, creo que ustedes también. A mí me gusta hablar de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios. Entonces, muchas veces me pasa, algunos lo habrán escuchado de repente, cuando terminamos los cultos, se acercan y dicen, pastor, gracias. Que la palabra de Dios me ha bendecido y cosas que han experimentado seguramente al recibir la administración de la palabra. Yo les digo, Dios es bueno y su gracia está con nosotros, ¿verdad? Dios es bueno y su gracia está con nosotros. Y cuando uno proclama eso, hermanos, de nuestro corazón, entonces la palabra de Dios nos enseña que nuestra vida es impregnada, nuestra vida es ministrada, nuestra vida es ayudada. Esto complace el corazón de Dios y Dios hace cosas cuando uno está ministrando también de su bondad, de su gracia, de su fidelidad, de su misericordia. Somos bendecidos, Dios es bueno y su gracia está con nosotros. Amén. Volvamos a Hebreos capítulo 12 y otra vez miremos el verso 18 y 19 y vamos a pasar luego a partir del 22. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Entonces hemos dicho que en el monte Sinaí, se menciona en Hebreos 12 del 18 al 19, Dios ya no estaba ahí. Dios se movió del Sinaí al monte de Sión. El creyente, tú, yo y todos los hijos de Dios tienen que mudarse, hermanos, y tienen que moverse también al monte de Sión, tal como Dios lo ha hecho, porque si no, no vamos a poder estar caminando con Dios. O sea, si tú estás por Sinaí y Dios está en Sión, entonces de lejitos no pasa nada. Tenemos que estar donde Dios está. ¿Y dónde está Dios? ¿En el Sinaí o en Sión? Él está en el monte de Sión, en el contexto de la gracia, en el ámbito de la fe, en el ámbito del nuevo pacto. Todo eso es el monte de Sión, mis hermanos. Entonces, como Dios se movió, nosotros también tenemos que mover
nuestra casa, tenemos que mover todo lo que tiene que ver con nuestro hogar, nuestra familia, nuestra vida, nuestras finanzas, nuestra carrera, sobre todo nuestra creencia. Tenemos que sacarla del Sinaí y llevarla al monte de Sión. Nuestro creer tiene que estar en Cristo, en el nuevo pacto. Nuestros ojos en Jesús, ya no en la ley, hermanos. No somos de la ley, ya hemos dejado la ley, porque de alguna manera la ley nos afectó a través de la religión católica, ¿verdad? Que la mayoría hemos profesado. ¿Y por qué? Porque ahí nos enseñaron los famosísimos y archiconocidos 10 mandamientos, ¿no? Yo eso me acuerdo clarito, los 10 mandamientos, para memorizarlos, para poder hacer obras correspondientes a los 10 mandamientos. No se nos enseñaban en el catecismo, ¿no? Yo era asistente al catecismo y después catequista y después sacristán, y estaba metido bien por ahí en todas esas cosas, ¿no? Entonces yo sé bien de ese asunto. Pues entonces de alguna manera aunque sin ser judíos nos llegaron los mandamientos, nos llegó la ley, pero hemos tenido que salir de ahí y mudarnos. Hoy que estamos ya en Cristo, ya no tenemos que pensar como pensábamos antes. Hoy tenemos que pensar conforme a la palabra de Dios. Somos hijos de Dios, no somos esclavos, no somos siervos, somos hijos que sirven, y esa es una cosa diferente. Estamos en un nuevo pacto, estamos en el monte de Sión, y ahí tenemos que afirmarnos, ahí tenemos que seguir, porque nuestro Dios está ahí. Entonces mudamos toda nuestra vida, mudamos nuestra casa, mudamos nuestro trabajo, mudamos todo al monte de Sión. Todo lo ponemos en el contexto de la gracia, del nuevo pacto, de la fidelidad de Dios, de la obra de Jesucristo. Porque no podemos avanzar a la plenitud del plan de Dios, de su voluntad, de lo que Él quiere para nuestra vida, si es que estamos con un pie en la ley y con otro pie en la gracia. No se puede. Para caminar hay que caminar así, estar con los dos pies en un solo sentido. Si yo trato de estar así, uno en la ley y otro en la gracia, no va a ser fácil la caminata, no se puede avanzar. Entonces necesitamos no poner un pie en la gracia, un pie en la ley, un tiempito en la gracia diciendo amén, 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 y en la vida otro ratito estar tratando de moverse bajo los principios de la ley. No se puede. Tenemos que estar del todo ya en el monte de Sión, completitos, totalmente. Entonces nunca permitamos que nuestra vida vaya con un pie en la ley y otro pie en la gracia. En la iglesia de este tiempo, de muchos púlpitos, se está dando dirección equivocada. Pues bueno, los siervos de Dios muchas veces aún no tienen la luz, diríamos, que por la gracia de Dios estamos teniendo, y todavía están tratando a la gente de ayudarla a que caminen bien delante del Señor. ¿Y cuál es el arma famosa para que la gente camine bien delante del Señor? Los 10 mandamientos, la ley. Pero sabemos que la ley es el misterio de la muerte, ¿o no? Ya lo hemos aprendido, no crean que me lo inventé. Cuidadito vayan a estar diciendo que estoy yo que faruqueo aquí con ustedes. Sí saben faruqueo, ¿no? O sea que le estoy paseando o engañando. No haría eso. Estamos leyendo siempre la palabra de Dios, y la Biblia dice que la ley es el ministerio de la muerte. Entonces, lamentablemente, a veces en el afán de querer ayudar a la gente para que no se desbanden con la ley, los empujamos a que se desbanden. ¿Por qué? Porque la ley es la fuerza del pecado, es el poder del pecado. Eso está escrito. ¿Alguien lo puede cambiar? No, esa es la revelación. ¿Y cuál es el poder de la santidad? La gracia de Dios. ¿Cuál es el poder para andar en santidad? La gracia de Dios. Cuando uno camina en la gracia de Dios y permite el obrar de la gracia en su vida, hay algo sobrenatural, algo divino, porque esa es la forma de Dios que viene a la vida de quien ha determinado caminar en la gracia de Dios. Es asistido, es ayudado, es habilitado para vivir una vida victoriosa sobre hábitos, tentaciones, pecado y todo lo que se pueda presentar en su vida. Porque es la manera de Dios. No es por la ley, no es por el esfuerzo humano, es por la gracia de Dios, por los recursos de Dios, la palabra, el poder del Espíritu Santo, el nombre de Jesús, todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Entonces por ahí tenemos que caminar. Y siempre vamos a lanzar un solo mensaje, el mensaje que nos hable de la gracia de Dios, del nuevo pacto de Cristo. Puestos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. No vamos a mirar ya la ley, no vamos a querer estar en la ley. Hemos terminado con la ley, hemos salido de la ley, dejamos el monte Sinaí
y nos hemos metido en el monte de Sión. ¿Y cuántos son felices en el monte de Sión? ¿Cuántos agradecen a Dios por el monte de Sión? Aleluya. ¿Qué dice ahí la escritura en lo que hemos leído? Que no nos hemos acercado nosotros al Sinaí. Hemos terminado con este monte. Dios no está más en el monte Sinaí. Ahora, ¿por qué Sión es nuestro monte seguro de todos los hijos de Dios? Vamos a ver unas cositas que están en Hebreos 12 del 22 al 24. ¿Por qué Sión es nuestro monte seguro para los hijos de Dios? Entonces vamos a ver buenas cosas, algunos detallitos aquí que no los hemos podido ver anteriormente. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y aquí nos encontramos con una primera cosa importante. Digan Dios vivo. Ahora yo digo, ¿por qué Sión es nuestro monte seguro de todos los hijos de Dios? Porque en el monte de Sión está el Dios vivo. Hay un Dios vivo. Porque Él tiene vida, está en movimiento, es dinámico, trabaja, está en continua interacción con sus hijos. Nos creó, nos salvó, pero nunca nos abandonó. Dios nos crea, Dios nos salva, pero no nos abandona. Él está en continua interacción, comunión. Su corazón está deseando continuamente ayudarnos, bendecirnos y llevarnos a su propósito. Ese es un Dios vivo. Es un Dios que está actuando, es dinámico, no está ocioseando, no está durmiendo. No, Él está atento al clamor de sus hijos. Es un Dios dinámico, tiene vida. Él es Dios de vivos, Él es un Dios vivo. Ahora, Él vive ¿para qué? Vive para su pueblo y está presto a acudir en su auxilio y intervenir en su defensa. Para eso está Dios vivo. Para ayudarnos, hermanos, para acudir a suplir nuestras necesidades. Dice la escritura que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Un Dios vivo hace eso. Es nuestro amparo, es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Josué, cuando estaban a punto de cruzar el Jordán para pasar al lado ya de la tierra prometida, de la tierra que fluye leche y miel, Canaán, él habló de Dios lo siguiente. Él dijo, en esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros y que ciertamente expulsará de delante de vosotros a los enemigos, que eran los cananeos, hititas, heveos, fereceos y gergeseos y todos los seos. ¿Okay? Entonces Josué dijo que el Dios vivo es un Dios que está presto para auxiliar, para ayudar, para intervenir en defensa de su pueblo, para ir en contra de los enemigos de su pueblo y ayudarles, liberarles, protegerles de todos esos enemigos. Entonces tenemos un Dios vivo, hermanos. Estamos en el monte de Sión y en el monte de Sión está nuestro Dios vivo. Gloria a Dios. Interactuando, ministrando, ayudando, expresando su corazón, su voluntad. Y la expresión Dios vivo para nosotros es importante porque marca un contraste entre Dios y los ídolos que con frecuencia se adoraban en la antigüedad. Una cosa es el Dios vivo, el que tiene vida, el que hace cosas, y otra cosa es un ídolo o los ídolos. ¿Qué hacen los ídolos? Nada. La Biblia dice los ídolos nada son. No hacen nada. Alguien los hizo, los puso ahí, por engaño de Satanás se los adora, se hace un montón de cosas con los ídolos, pero no hacen nada. La gente cree que hacen algo, pero los ídolos no hacen nada. Dale una cachetada a un ídolo, va a hacer que no te va a hacer nada. Jálele la oreja al ídolo, vas a ver que no te va a hacer nada. Bótale la capa al ídolo, vas a ver que no te va a hacer nada. Porque los ídolos nada son. Y los ídolos están muertos. Entonces, la palabra un Dios vivo o la expresión Dios vivo marca la diferencia con los ídolos. Los ídolos están muertos. Hay todo un salmo, el Salmo 115, que habla de los ídolos. Dice que los ídolos tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen lengua, mas no hablan. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no caminan. Así son los ídolos y todos los que los hacen, dice. Están en cero. Y cuando se habla en la escritura de un Dios vivo, se está estableciendo esta gran
diferencia que hay entre nuestro Dios y los ídolos. Las palabras hebreas que siempre se usan en el Antiguo Testamento para hablar de los ídolos tienen los significados de inútil, sin valor, vano, carente o sin sustancia. Cada vez que la Biblia habla de ídolos, siempre el significado de las palabras que se usa es que son inútiles, que no tienen valor, que son vanos, carentes o sin sustancia. Los ídolos entonces no tienen vida, son simples imágenes hechas por los hombres, a diferencia del Dios vivo que sí actúa y responde. Por eso oramos, hermanos, porque Dios está vivo. Por eso es que la obra de la palabra y del Espíritu en nosotros nos lleva a alabar a Dios. ¿Lo ves a Dios? No. ¿Lo tocas a Dios? No. ¿Lo hueles a Dios? No. Pero creemos en Él y es una realidad. Y porque Él está vivo, es que la palabra y el Espíritu operan en nosotros para abrir nuestra boca, alabarle a Él, adorarle a Él, para orar delante del Señor, para pedirle cosas, para que Él haga cosas y recibir de parte de Dios, porque Él está vivo. Porque Él, si tiene oídos, nos oye. Él tiene ojos para vernos, Él tiene una mano poderosa para asistirnos, y Dios está vivo. Él tiene vida y está interactuando con nosotros. Es un Dios que actúa y responde. Desafiando a los falsos profetas y a los ídolos, Isaías dijo lo siguiente, interesante. En el capítulo 41, versos del 22 al 24, Isaías expresa lo siguiente: acérquense y anuncien lo que ha de suceder. Es un poco irónico, como que está sacando cachita aquí Isaías. Acérquense y anuncien lo que ha de suceder. Y cómo fueron las cosas del pasado, para que las consideremos y conozcamos su desenlace. Cuéntenos lo que está por venir. Digan qué nos depara el futuro. Así sabremos que ustedes son dioses. Hagan algo bueno o malo para verlo y llenarnos del terror. La conclusión, porque estaba hablando irónicamente de Isaías, es: la verdad es que ustedes no son nada, y aún menos que nada son sus obras. Abominables es quien los escoge. Contundente, pero esa es la realidad. Isaías 41 del 22 al 24. Ahí pueden leerlo con detenimiento ahí en la casita, ¿ok? Entonces, ¿por qué Sión es nuestro monte seguro para todos los hijos de Dios? Porque ahí está nuestro Dios vivo. Amén. Digan: tengo un Dios vivo en el monte de Sión, donde yo estoy habitando. Amén. ¿Qué otra cosa nos dice la palabra aquí en Hebreos 12 del 22 al 24? Primero habla del Dios vivo, después habla de ¿qué? De Jerusalén la celestial. Jerusalén la celestial. Hay una Jerusalén natural, obviamente, que hoy puedes ir y visitarla, pero la Biblia habla de ¿qué? De una Jerusalén la celestial, lo llama. Ahora, esta Jerusalén natural que existe ahora está relacionada con la ley y los ritos de la ley, ¿ok? Pero esta Jerusalén natural en algún momento dejará de ser y va a desaparecer, así como desapareció el templo famoso que fue destruido el año 70 después de Cristo por el general romano Tito. Lo sabemos por historia. Entonces, así como desapareció el templo y Jesús profetizó acerca de lo que iba a pasar, así también esta Jerusalén natural está escrito en la palabra de Dios que un día va a dejar de ser. Un día ya no habrá más esa Jerusalén natural. Cuando esto suceda, se dará paso a la nueva Jerusalén, en la cual para Dios ya estamos y a ella pertenecemos para siempre, porque dice que nos hemos acercado al monte de Sión, al Dios vivo, a la Jerusalén celestial. No importa si no llegamos a conocer la Jerusalén natural. Si llegamos a conocer está bien, pero si no, igual, no importa, porque vamos a estar en la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. Cuando ya pase la Jerusalén natural, nos tocará estar en la Jerusalén celestial. Dios dice que estamos ahí y que le pertenecemos por siempre a la Jerusalén celestial. ¿Qué más nos dice Hebreos capítulo 12 que estamos revisando? Dice que también estamos en la compañía de muchos millares de ángeles. Digan: muchos millares de ángeles. Ok, esto es bueno. Los creyentes benditos de Dios, iglesia, nosotros, los hijos de Dios, experimentamos la multiforme gracia de Dios. A veces hablamos siempre de la gracia y la gracia, pero la gracia de Dios es multiforme. O sea, tiene facetas diferentes, expresiones distintas, muchas maneras de manifestarse la gracia de Dios. Ahora,
aquí en el monte de Sión, donde está el Dios vivo, donde está la Jerusalén celestial, hay compañía. Tenemos una buena compañía. Y esa buena compañía está formada por muchos millares de ángeles. Los creyentes experimentamos así la multiforme gracia de Dios cuando vemos la provisión que Dios ha hecho, porque esto lo ha provisto Dios. Para que no estés solito, para que no te sientas solito. Entonces la palabra te comunica que tienes compañía de muchos millares de ángeles. Entonces ya te pones tranquilo. Le crees a Dios, crees la palabra y le agradeces a Dios por esta preciosa compañía. Porque la compañía celestial, hermanos, lo máximo. Es compañía celestial, selecta, enviada y determinada por Dios, provisión de Dios. No es cualquier cosa. No es un guardaespaldas fortachón, grandote, que está ahí metiendo miedo. Es mucho más que eso. Porque los ángeles de Jehová son poderosos en batalla. Aleluya. Nadie puede contra los ángeles de Jehová. Y estamos en compañía de ellos. En el monte de Sión hay una compañía preciosa. Millares de ángeles. Muchísimos ángeles. Entonces nosotros experimentamos así la multiforme gracia de Dios. Esta compañía es una compañía añadida a la presencia de Dios. Los ángeles no reemplazan al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está adentro, pero por afuera están los ángeles. Hola, saluda a tu ángel, pues. La palabra de Dios dice que tenemos compañía de los ángeles. Son seres espirituales, no lo vemos, pero están ahí. El ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme. Los hijos de Dios tenemos nuestro angelito. Ahí sí, como les dije alguna vez, se cumple, ¿no? Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares. Así la saben, sí la saben. Sí, es verdad, tenemos la compañía de los ángeles del Señor. Ahora, es una compañía beneficiosa, es una compañía de bendición, es una compañía para tu servicio. Qué lecheros, hermano, qué bendecidos somos. Dios hace cosas tremendas y nos da ángeles. Ahora, esto no es un invento. La Biblia dice que los ángeles son ministradores, son servidores de los herederos de la salvación. Los ángeles sirven a los herederos de la salvación. Entonces aquí tienes otra cosa preciosa de la multiforme gracia de Dios, que hay ángeles a tu servicio. Sí, no te espantes, no te asustes. No estás en el Sinaí, estás en el monte de Sión. No tiembles como Moisés. Es verdad, ángeles están a nuestro servicio. Y hay una actividad celestial, angelical, que podemos ver en operación si nosotros entendemos esta verdad, la creemos en nuestro corazón y usamos este recurso, porque es un recurso, es una provisión de Dios. Esa compañía de ángeles, ellos son ministradores, servidores de los herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Tú, yo y todos los creyentes del mundo somos los que hemos heredado la salvación y ellos están a nuestro servicio. Si estás yendo por algún lugar, y yo escuché varios testimonios, incluso de acá hermanos de la iglesia, por lugares difíciles, inhóspitos, donde había a veces de mala fama, como se dice, y había malos elementos de la sociedad que se comenzaban a acercar para hacerles daño o asaltarlos, y los hermanos o hermanas comenzaban a hablar la palabra de Dios y a invocar a su ángel para que los defienda. ¿Y qué creen que va a pasar cuando uno habla la palabra de Dios y le da orden a sus ángeles? Ellos son ministradores, son ayudadores nuestros. Y los testimonios es que esa gente que quería hacer daño, de repente fugó porque vieron unos gigantes ahí que estaban rodeando a los hijos de Dios. Pues están ahí. Dios puede hacer visible eso, claro, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a la circunstancia. Dios puede hacer visible a los ángeles a los ojos de las personas, sobre todo de aquellos que quieren hacerte daño.
Entonces es importante que nosotros sepamos que estamos en compañía de muchos millares de ángeles. Ellos tienen un ministerio de ayuda sobrenatural para nosotros. Son ministradores de los herederos de la salvación. Amén. Amén. ¿Están gozando la palabra de Dios esta noche? ¿Qué más encontramos por aquí? Compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Somos una familia. Tenemos una familia. Somos los primogénitos, los que hemos recibido a Cristo en tener la vida eterna. Aleluya, le hemos ganado un montón de gente, ¿verdad que sí? Somos de los primogénitos, los primeros que han escrito su nombre en el libro de la vida del Cordero. Nuestros nombres están escritos ya en los cielos. En el Antiguo Testamento no había eso, pero en el Nuevo Testamento, por medio de Jesucristo, los que han creído, su nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces, hay una familia de hijos de Dios, hay una familia de primogénitos que están nuestros nombres ya escritos en los cielos. Gloria a Dios. Pero aquí somos una familia y estamos para ayudarnos, para bendecirnos, para perdonarnos, para animarnos, para soportarnos y para seguir adelante en el plan de Dios como familia, para permitir que Dios vaya perfeccionando nuestras vidas en su propósito. Entonces, tenemos una preciosa familia, hermanos, espiritual. ¿Se han dado cuenta qué hermosa es la familia espiritual? ¿Se dieron cuenta que cuando uno pertenece a una familia espiritual y tiene un ámbito donde congregar y tenemos una iglesia, una comunidad local, ¿no se han dado cuenta que sintonizamos mucho más con la familia espiritual que con la familia natural? Sobre todo si la familia natural es incrédula. Y nos pegamos mucho más a la familia espiritual. Y estamos happy con nuestros hermanos de la iglesia. Ahora no quiere decir que nos desentendamos o que odiemos a la familia natural. No se trata de eso. Pero por identificación, por presencia de Dios, por propósito, nuestra inclinación es mucho más a la familia espiritual. Entonces la familia espiritual, hemos dicho, trasciende. Con nuestra familia natural, si ellos hubiera alguno que otro que no nace de nuevo porque no quiere, ya no quiere, entonces ya nuestra relación se acaba aquí. Pero la familia espiritual trasciende. No llevamos el mismo apellido, pero tenemos la misma sangre. Aleluya. Y entonces podemos vivir eternamente juntos. Así es que, mis amados hermanos, sopórtenme, porque eternamente van a tener que aguantar ese asunto. Igual yo con ustedes, ¿okay? ¿Ven por qué? Porque somos una familia que trasciende. La familia espiritual trasciende. Y entonces este monte de Sión tiene a un Dios vivo, tiene a la Jerusalén celestial, tiene la compañía de millares de ángeles, tiene a la congregación de los primogénitos. Y esto es algo importante: a Dios, el juez de todos. Digan, Dios es juez de todos. Ahora, acá a primera vista podemos leer así: a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esa es la forma como ha traducido Reina Valera. Dice, a Dios, el juez de todos. Ok, Dios es juez de todos, de vivos, de muertos, y Él va a juzgar a todos. Ok, Dios es juez de todos. Pero acá dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esta palabra a, o esta letrita a, que ha sido traducida así al castellano en Reina Valera, en el original, en el griego es Kai, K-A-I. Y Kai significa lo siguiente: también, entonces, de la misma manera. Este a en el original significa también, entonces, de la misma manera. Ahora leámoslo así: a Dios, el juez de todos, también de los espíritus de los justos hechos perfectos. Dios, el juez de todos, de la misma manera, de los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son los espíritus de los justos hechos perfectos? Ustedes y yo y ustedes, la iglesia del Señor. Dios es juez de todos, pero también Él es juez nuestro. El asunto es cómo Dios nos juzga hoy. ¿Qué piensas de cómo Dios te juzga hoy? A veces estamos pensando que Dios está esperando que fallemos para chicotearnos o para decirnos, te lo advertí, no me hiciste caso.
y que está ahí con el garrote celestial para que tan pronto fallas, entonces te caiga tu chiquita o tu grandecita si te lo mereces. Pero no, Dios nos juzga a nosotros como justos hechos perfectos. Eso es lo que yo estoy leyendo aquí y eso es lo que está escrito. Dios es juez de todos, sí, también de nosotros, los justos hechos perfectos. La pregunta es, ¿nosotros nos hemos hecho justos y perfectos? ¿O Dios nos ha hecho justos y perfectos? Ay, ahora sí, si Dios nos ha hecho justos y perfectos, entonces el asunto está excelente, porque la confianza está en el Dios que lo ha hecho y no en nosotros mismos. Dios nos ha hecho justos y perfectos. Esto es excelente para nuestra vida. Entonces no hay que tenerle miedo a la expresión que Dios es juez de todos y también de los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. Esta expresión más bien está ahí para darnos seguridad, para darnos confianza, no para temblar. Dios es mi juez y Él me va a juzgar mal el rato que fallo. No, Él está ahí juzgándonos como espíritus justos hechos perfectos. Dios nos está juzgando como hijos justos hechos perfectos en Cristo Jesús. Dios nos mira y dice: te veo como justo y no veo pecado en ti, porque nos está viendo en Cristo y está viendo la sangre de Cristo y está viendo el cuerpo de Cristo. No quiere decir que Él es ciego, que no quiere ver el pecado, o que levanta su alfombra celestial, barre con una escoba el pecado y lo esconde por ahí. No, el hecho es que Dios ha hecho una obra en Cristo. Hay una sangre derramada, hay un precio pagado, hay una sangre que ha justificado, una sangre que se ha santificado a los que hemos creído. Y por eso es que Dios, cuando nos mira, nos tiene que mirar de esta manera. No hay otra para el Señor. Nos ve justos y no ve pecado en nosotros, porque por la sangre de Cristo ya fue quitado ese pecado. ¿Se dan cuenta de eso? Por eso dice que Él es juez también de los espíritus justos hechos perfectos. ¿Por quién? Por Dios mismo. Entonces, Dios no se contrapone a sí mismo, no se desdice a sí mismo, no está en contra de sí mismo. Un rato no va a decir una cosa y después va a resultar haciendo otra. Dios no es así. Siempre lo que Él dice está exactamente en línea con las acciones que Él hace. Y las acciones que Él hace siempre van en línea con las cosas que Él ha dicho, con las cosas que Él ha declarado. Entonces Dios nos ve como justos, no ve pecado en nosotros. Yo veo la perfección de mi Hijo y tú eres miembro de su cuerpo y te juzgo justo y perfecto a mis ojos, así dice Dios. Alégrate, iglesia. Dios te mira así, no ve pecado en ti y Él dice: yo te juzgo justo y perfecto a mis ojos. Yo tengo que ser juez ahora de ti. Yo te digo que eres justo y perfecto a mis ojos. Aleluya. Esta es una tremenda buena noticia. ¿La creen? ¿La cree, iglesia? ¿La disfruta? ¿Agradece a Dios por ello? Es pura gracia, es pura obra del Señor. Él nos ve así, nos juzga así. Somos perfectos a sus ojos. Pregunta acerca de cada uno. ¿Soy perfecto? Primero me pongo yo de ejemplo. ¿Soy perfecto en mis acciones? No. ¿Soy perfecto a sus ojos? Sí. ¿Ustedes son perfectos en sus acciones? No. Los conozco. ¿Dios los ve justos? Sí. Así funciona la cosa. Porque somos sus hijos, porque hay una obra, porque hay una sangre derramada, hay un precio pagado. No somos perfectos en nuestras acciones, pero somos perfectos a sus ojos. Sus ojos son santos, hermanos, perfectamente puros. Y Él nos ve como ningún hombre puede ver. Él nos ve parados delante de Él en la completa plenitud de la obra ya terminada y consumada del Señor Jesucristo. Nos ve así. La sangre de Cristo sobre nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Y entonces Él no está viendo otra cosa. Cuando nosotros éramos lo que éramos, la vida antigua,
pecadores muertos en delitos y pecados, de vez en cuando de repente hacíamos alguna que otra cosita buena, que la gente podría reconocer que eso estuvo bien lo que hicimos y bueno, pudieron hablar cosas positivas. Pero estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios no podía contemplar ni una pizca de justicia en nosotros, porque estábamos lejos de Dios y muertos en delitos y pecados. Hacías cosas buenas de vez en cuando, sí, pero Dios no podía ver ni una pizca de justicia en eso, porque estabas muerto. Aleluya. Pero ¿qué ha pasado? Hoy, por la sangre de Cristo que nos justificó y santificó, Dios no puede ver una pizca de pecado en nosotros. Dije que Dios no ve. Él determina no ver a causa de la obra de Cristo. No que sea ciego, no que esconda los pecados debajo de la alfombra celestial, sino que hay un precio pagado. Y Él determina no ver nada que tenga que ver con el pecado en nuestra vida. Así como cuando estabas perdido no veía ni una pizca de justicia, hoy que eres su hijo y eres justo en Cristo, no ve ni una pizca, ni un aspecto del pecado en tu vida. Pregunta, ¿esto a quién le da la gloria? ¿Te da la gloria a ti o le da la gloria a Dios? A Dios, porque Él es el que ha hecho la obra. Él es el perfecto, el de los ojos limpios, puros, el que mira de esta manera. ¿Para quién es la gloria? Para Dios. Y nosotros, que somos los que nos beneficiamos de esta manera de tratar de Dios con nuestra vida, de esta manera de vernos de Dios, entonces la gloria se la damos al Señor, aquel que derramó su sangre por nosotros y demuestra que tan perfecta es su obra. Y esto es lo que hay que mantener en mente cuando venimos a la presencia de nuestro Dios. Cuando venimos a alabarle, a adorarle, a pedirle, a orar, a hacer cosas, a interceder, hay que venir absolutamente convencidos de esta verdad que acabamos de mencionar. Porque ahí se demuestra la perfección de su obra, y cuando vengamos a su presencia hay que estar siempre con este sentir. El fundamento, hermanos, en el que debemos permanecer es en quién es Dios, en lo que ha hecho Dios, en lo que Dios nos ha dado. Todo eso está en el monte de Sión. Todo eso está en el monte de Sión. El Dios vivo, está la Jerusalén celestial, la compañía de millares de ángeles, está el juez de todos, está el Dios que juzga a los espíritus que han sido hechos perfectos, o sea, a nosotros, y que nos ve, aunque tenemos fallas, pero Él nos ve con ojos puros y limpios y no detecta pecado en nuestra vida. Que pecamos, que fallamos, sí. Que Dios no está de acuerdo con eso, sí. Que hay formas que el Señor en su palabra nos muestra para salir de eso, también. Pero como Él ha determinado vernos es siempre en Cristo Jesús, limpios, justos, santos, sin mancha. Amén. Entonces esto es importante. Él nos ama con un amor perfecto para vivir libres de temor cuando nos acerquemos a Él. Por eso la Biblia dice que nos acerquemos en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. No puedes venir a la presencia de Dios con mala conciencia, con conciencia de pecado. Tienes que acercarte a Dios con conciencia de justicia, que eres su hijo y que Él te ve así como un hijo suyo. Amén. No quiere decir que tus acciones son perfectas, pero Él te mira perfecto. Y al acercarnos a Dios hay que estar con esta conciencia. Entonces hay que entender que no se trata de cuánto amamos nosotros a Dios, sino cuánto Dios nos ama. Y su amor por nosotros es perfecto. Ahora Él ya lo depositó en nosotros, sí, pero la operación de ese amor en nosotros es progresiva. No es una operación continua todo el tiempo y dinámica todo el tiempo e infalible todo el tiempo, no, es progresiva. Entonces Dios ya nos amó perfectamente, y si le vamos a amar es porque Él nos amó primero. No se trata de cuánto tú amas a Dios, sino que entiendas el gran amor que Dios tiene para ti, que mires lo que Él te ha dado, te concentres en Él y no necesariamente en ti. La Biblia no dice puestos los ojos en sí mismos, sino puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Entonces cuando vengas al Padre, no vengas temblando, porque tú no estás en el Sinaí, tú no eres un siervo, eres un hijo. Ven con denuedo, con parresia, con osadía, porque Él es tu Padre. Digan: Dios es mi papá.
Dios es mi Padre bueno. Él es Dios, pero es mi Padre. Nosotros hemos aprendido el año pasado, creo tuvimos enseñanzas en el tiempo de la pandemia acerca de los nombres de Dios, y hablábamos del Dios que se reveló a Moisés como el gran yo soy, y después implementó esa revelación diciendo: yo soy Jehová Rafa, tu sanador; yo soy Jehová Jireh, el proveedor; yo soy Jehová Siquenú, el Dios de tu justicia; yo soy el Elión, el Dios altísimo; yo soy Raán, el Dios pastor. Y así hemos aprendido de los nombres, damos la bienvenida a esa revelación, lo enseñamos. Todo eso es la verdad, todo eso es la verdad. Y Jesús se identificó totalmente con los nombres redentivos del Padre que se había revelado en el Antiguo Testamento. Pero Jesús a la vez también en el Nuevo Testamento nos enseñó acerca de otro nombre, y ese otro nombre es Padre. Digan Padre. Ese es otro nombre. Dios no era conocido como Padre, era conocido como Dios, como el médico divino, como el proveedor, como la justicia, como el pastor, pero no era conocido como Padre. Y Jesús viene a enseñar a sus discípulos judíos la famosa oración del Padre nuestro que estás en los cielos. Nunca se habían dirigido a Dios como Padre. Y Jesús les enseña este nuevo nombre de Dios: Padre, Padre, Padre. En Juan capítulo 17, que es la famosa oración sacerdotal o intercesora, Jesús en esta oración 6 veces utiliza la palabra Padre en esta oración intercesora de Juan 17. 6 veces le llama a Dios, no Dios, sino Padre, y Padre, y Padre, y Padre Santo, y Padre, y Padre. La palabra Padre, o este nombre de Padre, es un nombre de cercanía, es un nombre familiar. Cuando uno habla solo de Dios, eso es un poco distante. Dios es Dios, sí, pero cuando hablamos de Padre, esa cosa es muy cercana, esa cosa es muy íntima, esa cosa es muy de confianza. Y esa es la forma como Dios quiere que lo veamos. Y la Biblia habla de Dios y Padre por medio del Señor Jesucristo. Dios no deja de ser Dios, pero ahora es Padre, y este es un nuevo nombre con el cual tenemos que conocerlo, y así tenemos que acercarnos a Él. ¿Qué decía Jesús en esta oración sacerdotal? Él decía: guárdalos, Señor, guárdalos en tu nombre, aquellos que tú me has dado. Guárdalos en tu nombre, aquellos que tú me has dado. Creer y decir Padre, Padre, Padre es diferente a decir solo Dios. Padre, les digo, es mucho más familiar. Y Jesús dijo: guárdalos, guárdalos en tu nombre, en el nombre de Padre, por causa de tu nombre de Padre. Y como buen Padre, guárdalos. Y esta palabra guardar es protégelos. Hay protección en tu vida. Tus emociones son protegidas, tu salud es protegida, tu vida es protegida. Cuando tú lo ves a Dios no solo como Dios, sino también lo llamas papá, lo llamas Padre. Y el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios, y por el Espíritu podemos decir: Abba, Padre, Abba, Padre, papá, papito lindo, papito querido, papacito. Eso es lo que podemos decir a nuestro Padre Celestial. Mucha confianza, y al venir a su presencia podemos acercarnos, y tenemos que acercarnos de esa manera. Cuando tú le dices a Dios Padre, estás diciendo que tú no eres un huérfano y que no estás en orfandad, que no eres un olvidado de Dios en esta tierra, porque Él es un Padre responsable. Y cuando tú le llamas Padre, eso tiene mucho peso, tiene mucho significado. Estás diciendo: yo no soy huérfano. Y puede que no tengas tu padre natural, pero tienes tu Padre Celestial, y es el que suple totalmente todo en tu vida. Y Él es un papá, como siempre me gusta decirlo, Él es un Padre responsable. Tú dices Padre y estás dando testimonio de que no eres huérfano, ni estás en orfandad, ni eres un olvidado. Y Jesús lo llamó siempre Padre. Y Él dice: mi Padre está conmigo, mi Padre hace las obras, mi Padre no me deja. Y solamente una vez en la cruz del Calvario le llamó Dios. ¿Y recuerdan cuándo fue eso? Ahí en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o me has abandonado?
Dios mío, Dios mío. Y él le dijo Dios, para que tú y yo le podamos decir hoy Padre, papá. Porque él estaba pagando el precio ahí en la cruz por nuestros pecados. Estaba tomando nuestro lugar. Y él dijo Dios mío, para que tú y yo le digamos hoy papá. Y Dios pueda oír esa palabra de nuestro corazón. Y Dios pueda responder cuando nosotros le llamamos a Dios papá. Y le decimos Padre. ¿Por qué me has desamparado?, le dijo el Señor. Para que nosotros estemos seguros y le digamos gracias papá, porque tú siempre estás conmigo. Gracias papá, porque tú nunca me dejas. Gracias papá, porque yo sé que tú no me vas a dejar, porque tú no puedes hacerlo, porque el precio ya fue pagado. Incluso, como les dije el domingo, las personas pueden estar en error o en pecado. Dios no los deja. Dios está con ellos para sacarlos de ahí, porque es papá responsable. Él no se corre de las personas cuando éstas han fallado o están en necesidad. Y alguien que está en pecado está en gran necesidad de ser ayudado. Y Dios no lo abandona. Dios no va a abandonarnos. Se quedará con nosotros no para aplaudir el pecado, sino para tratar con nuestra vida y sacarnos de ese ámbito, sacarnos de esa situación. Él se quedará con nosotros. Gloria a Dios. ¿Dios es bueno o no? Para siempre es su gracia, para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Concluimos diciendo entonces que nuestro fundamento es el monte de Sión, donde está nuestro Dios vivo, donde está la Jerusalén celestial, donde está la compañía de muchos millares de ángeles, donde está la congregación de los primogénitos escritos en los cielos, donde está el Dios juez de todos, también de los espíritus de los justos que hemos sido hechos perfectos delante de Él. Y en el monte de Sión también está el mediador del nuevo pacto, nuestro Cristo Jesús, que estableció este nuevo pacto, que derramó su sangre rociada, que habla mejor que la de Abel, de la cual ya hoy no nos ocupamos porque hemos tenido amplitud de enseñanza, mucha revelación, mucha ayuda del Espíritu Santo cuando hemos hablado acerca de la preciosa sangre de Cristo, que hay que rociarla, hemos dicho, como recordando a nuestra vida, a nuestras situaciones, y entonces tenemos algo precioso de parte de Dios a través también de esta herramienta, de esta gran bendición que es la preciosa sangre de Jesucristo. Así es que, Iglesia del Señor, estamos seguros y ya saben por qué el monte de Sión es el monte más seguro para nosotros.